Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a otro jueves más de esta transmisión. Y el día de hoy continuaremos con la serie Firmes. Hoy continuaremos estudiando la armadura de Dios, esos medios de gracia que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos, para mantenernos firmes ante las acechanzas de Satanás. Hemos estado estudiando la carta a los Efesios para aprender más de esta armadura de Dios que Él nos ha dado a nosotros. Y dijimos la semana pasada, comentaba la semana pasada, que hermanos, es un llamado urgente y necesario. Es un llamado urgente y necesario para la iglesia. Necesitamos estar armados como soldados de Cristo, hermanos. Necesitamos estar armados con toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque el creyente está en una guerra espiritual y esa guerra espiritual, hermanos, no va a terminar ya sea que o estemos muertos o que el Señor regrese. Así que eso nos pone a todos el piso parejo y nos hace entender que todos aquellos que somos creyentes vamos a estar en esta lucha espiritual contra el pecado, contra Satanás y contra el mundo. Todos los jueves que hemos estado aprendiendo de la armadura del creyente, hemos estado haciendo énfasis, hermanos, en lo importante que es entender el significado de cada uno de estos elementos de la armadura de Dios. A veces los hemos escuchado y algunos puede que no los memoricemos, pero a veces no sabemos qué es lo que significa esa metáfora que estaba utilizando Pablo respecto a la vida del creyente. Nosotros necesitamos conocer y entender el significado de esto, porque si no, pues prácticamente no vamos a andar armados como Dios quiere, sino como nosotros creemos que estamos armados, ¿sí? Para refrescar nuestra memoria, recordemos que primero hablamos de la importancia de estar firmes y del cómo y por qué debemos revestirnos con toda la armadura de Dios, ¿sí? Que nos debemos de fortalecer en la fuerza, en el poder de su fuerza, ¿sí? Después vimos el primer elemento de la armadura de Dios, que es el cinturón de la verdad. Y dijimos que esta verdad era la verdad objetiva de Dios, que nosotros asimilamos y aplicamos a nuestras vidas personales, con el propósito de ¿qué? De ser íntegros y tener convicciones firmes. El siguiente elemento de la armadura de Dios que vimos fue la coraza de justicia. Y mencionamos que esta justicia es la justicia de Dios que ha sido imputada e impartida sobre nosotros, los que hemos creído por medio de la fe. Y después vimos el calzado de la preparación del Evangelio de la Paz, el cual mencionamos que era estar fundamentados, parados y arraigados sobre las buenas nuevas de paz que tenemos en el Evangelio. Y la semana pasada vimos el escudo de la fe, que es nuestra fe en Dios y nuestra total confianza puesta en Él y en sus promesas, ¿sí? Hoy continuaremos con la armadura del creyente y hoy veremos el casco de la salvación, el cual es otro elemento de la armadura de Dios que es vital para nosotros los creyentes que usemos como hijos de Dios. Le voy a pedir que ahí en su casa me acompañe en su Biblia a Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18, que es el que hemos estado leyendo. Y vamos a leerlo una vez más para refrescar nuestra memoria de lo que hemos estado aprendiendo anteriormente, ¿sí? Acompáñenme ahí en su Biblia, Efesios 6, capítulo 10 al 18. Y dice: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Y sobre todo,
Tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres un Dios bueno con tus hijos. Eres un Dios que provee de las herramientas, las armas, la armadura que necesitamos para vivir nuestras vidas cristianas, Señor. Gracias porque sin ellas nosotros estaríamos perdidos, estaríamos vulnerables, Señor. Seríamos presas fáciles a Satanás y al pecado, Señor. Pero te damos gracias que tú has provisto de todo esto para que nosotros podamos mantenernos firmes. Te pedimos que podamos no solamente aprender de esta armadura, sino que podamos revestirnos de esta armadura. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, no sé si a usted le gusten las películas de guerra. A mí en lo personal sí, las disfruto bastante. Y una de las películas de guerra más conocidas de todos los tiempos es la película de Salvando al Soldado Ryan. Esta es una película que habla acerca de un rescate a un soldado durante la Segunda Guerra Mundial. Y creo que en esta película hay una escena que ilustra muy bien la importancia del casco de salvación que necesita cualquier soldado, el casco que necesita cualquier soldado para la guerra. Ahora, durante la primera escena de la película, vemos que es el desembarco de las fuerzas o de las tropas aliadas a la playa de Normandía, el famoso día D, lo cual pues resulta en una masacre, como ya sabemos por lo que hemos leído en la historia. Pero en ese intento de tomar la playa, que fue un éxito, pero fueron muchas muertes, los soldados buscaban destruir los búnkers que se encontraban en el terreno alto de la playa. Y ellos tuvieron que hacer muchas avanzadas para tratar de llegar hasta los búnkers y tomarlos y controlar esa zona. Ahora, dentro de esas avanzadas que vemos en la película, hay una escena donde a un soldado le disparan en la cabeza y para su sorpresa, la bala no lo mata porque la bala rebota en el casco de este soldado. Lo trágico es que ante el shock de este soldado de que sobrevivió a una bala a su cabeza, sin pensarlo o sin meditarlo dos veces, el soldado se quita el casco para revisar su casco, y es en ese instante que el soldado se quita el casco que le disparan en la cabeza y muere. Lo mataron en un instante, en el momento que se quitó su casco, ¿sí? Esto es una escena muy trágica, pero es una escena que nos ilustra cómo es que es sumamente peligroso para nosotros vivir nuestras vidas espirituales sin el casco de la salvación. Esta escena ejemplifica cuán importante es para nosotros tener el casco de la salvación. Ahora, hermanos, como soldados de Cristo debemos de cuidar nuestras mentes, nuestra cabeza. Una herida en la cabeza es una herida que puede matarnos o inmovilizarnos por completo, ¿sí? Es muy delicada. De todas las áreas que los doctores aún no alcanzan a comprender en su totalidad, es precisamente el cerebro. Todos sabemos que la cabeza es una parte vital y muy sensible de nuestro cuerpo. Aún no estando en guerra, está de acuerdo conmigo que cuidamos mucho nuestras cabezas de golpes o caídas, ¿no es así? Usted se puede dar cuenta cuando unos futbolistas chocan o alguien tiene una contusión, un golpe en la cabeza, ¿no acaso lo sacan del partido? ¿Por qué lo sacan? Pues porque quieren cuidar su cerebro, quieren cuidar su cabeza, ¿sí? Quieren cuidar que no haya daños en su cabeza. ¿Acaso no es obligatorio, por ejemplo, en nuestra sociedad actual, usar un casco cuando uno tiene que andar en bicicleta o en motocicleta? ¿Por qué es una regla que tengan que usar cascos? Bueno, porque un golpe en la cabeza puede ser fatal, hermanos. Es por eso que es sumamente importante cuidar esta parte del cuerpo. Por esta razón, el casco era un elemento indispensable,
necesario en la armadura del soldado romano. Algo que tenían que usar en el tiempo de batalla todo el tiempo durante el combate. En aquellos tiempos, hermanos, los cascos romanos eran hechos de bronce y de piel. Eran usados para proteger a los soldados de los golpes de espadas anchas que usaban en la guerra. El propósito de los cascos que usaban los soldados romanos era de proteger la cabeza del soldado en el combate cuerpo a cuerpo. Esto ya era para el combate cercano, no para el combate distante. Uno podría decir que el escudo que vimos ya la semana pasada era para prevenir los ataques de lejos, ¿sí? Pero el casco era para prevenir los ataques de cerca. Ahora, a pesar de que los cascos de aquellos tiempos, hermanos, no eran tan resistentes como los que hoy usaría un soldado en cualquier ejército, ambos, tanto los de hoy como los de aquellos tiempos, fueron diseñados con el mismo propósito en mente. ¿Y cuál era ese propósito? Bueno, proteger la cabeza del soldado, ¿sí? Que era parte vital del soldado. Todos tenemos claro, hermanos, cuán importante es nuestro cerebro, nuestra mente. Por esa razón, pues en el ámbito natural, en el ámbito de nuestro cuerpo, somos muy cautelosos y cuidamos de ello. Bueno, hermanos, si hacemos todo eso en lo natural, ¿cuánto más debemos hacer eso en lo espiritual? ¿Cuánto más debemos de cuidar nuestra mente en lo espiritual? Muchísimo más. Nos es imperativo ser precavidos y cuidar de nuestra mente. Y por esa razón Dios ha provisto de la armadura necesaria para proteger nuestra mente. Y lo que nos dice Pablo en Efesios es que Él nos ha provisto del casco de la salvación. Nos dice que Él nos ha provisto de este casco que protege nuestra mente, nuestra cabeza. Así que, hermanos, no intentemos proteger nuestra cabeza con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, sino hagámoslo con lo que Dios ya ha provisto para nosotros en su palabra y que Él nos ha dicho, que Él nos ha concedido. Anteriormente vimos que nuestro corazón, hace ya varias pláticas, vimos que nuestro corazón necesita estar protegido con la coraza de justicia. Pero la cabeza necesita estar igualmente protegida, hermanos, con el casco de la salvación. Ambas partes son vitales para nuestro cuerpo, tanto el corazón como la mente, como el cerebro. De nada sirve tener un corazón apasionado por Dios si nuestros pensamientos de Dios no son los correctos. Si mis pensamientos de Dios no son bíblicos, lo que va a arder en mi corazón, hermanos, no va a ser algo por Dios, sino va a ser algo por mis propias pasiones o por mis propias ideas. Por eso necesitamos entender correctamente a quién estamos adorando. Jen Wilkin, que es una escritora y una mujer que sirve en una iglesia, tiene una frase muy conocida que creo que es muy acertada y tiene relación con esto que estamos hablando. Ella dice que el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. El corazón no puede amar lo que la mente no ha sido informada. ¿Y cuán cierto es esto que ella menciona? No podemos amar, hermanos, lo que no conocemos. Es por eso que necesitamos conocer qué es lo que Dios está diciendo, qué es lo que Dios nos ha prometido. Es por eso que para Dios es sumamente importante que tanto entendamos como que comprendamos y meditemos en su palabra. No solo que la escuchemos o que nos emocione, para Dios es importante nuestra mente. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos son importantes para Dios y es por eso que Dios ha provisto una parte de la armadura para eso. Necesitamos cuidar, entre más conozcamos a Dios y su palabra, más vamos a amarlo como deberíamos, hermanos. Escuche, la ignorancia espiritual no protege a nadie. La ignorancia espiritual no va a proteger a nadie de nada. Por eso necesitamos estar informados y entendidos de qué es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en esta guerra que libramos contra Satanás, el mundo y el pecado, ¿qué es el casco de la salvación? Nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué es el casco de la salvación, Sam?
¿A qué se refiere Pablo con esto? Primero que nada necesitamos saber lo que no es. Cuando leemos que tenemos que tomar el casco de la salvación, no se refiere a recibir la salvación. Porque recordemos que Pablo aquí está hablando con creyentes, con cristianos. Así que no puede estar diciéndoles a personas que ya son salvas que tomen de nuevo la salvación. No puede estar diciendo eso. Entonces, ¿qué está diciendo cuando nos dice que tomemos el escudo de la salvación? Bueno, Primera de Tesalonicenses nos puede arrojar un poco más de luz en cuanto a esta parte de la armadura de Dios. En Primera de Tesalonicenses 5:8, Pablo dice: seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Este versículo nos ayuda a tener una mayor claridad de lo que Pablo está hablando aquí en Efesios 6. Porque nos dice que el casco de la salvación que Pablo menciona en Efesios es el casco de la esperanza de la salvación que él menciona en 1 Tesalonicenses 5. Ahora, ¿a qué se refiere la esperanza de la salvación? Bueno, hermanos, se trata de esa esperanza que trae a nuestras mentes la salvación que Dios ya nos ha otorgado, que Dios ya nos ha dado. Esa misma esperanza es la que nos protege, hermanos, de los ataques de Satanás, ¿sí? En esta guerra espiritual que libramos como creyentes. Hermanos, el casco de la salvación es entender y tener nuestra esperanza en la salvación que Dios nos ha dado. Y para entender y tener esperanza en la salvación, necesitamos entender que nuestra salvación tiene tres realidades. Nuestra salvación es algo que es tanto pasado como presente y futuro, ¿sí? Teniendo claro cada una de estas realidades, que nuestra salvación es algo que sucedió en el pasado, que es algo que sucede día a día y es algo que va a suceder en el futuro, yo puedo, como soldado de Cristo, proteger mi mente contra las insidias del maligno. Primero que nada, necesitamos entender que nuestra salvación es algo que sucedió en el pasado. Es esa salvación, hermanos, que obtuvo Cristo por nosotros en la cruz. Nuestra justificación, que es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios podemos decir con plena y con total confianza: Dios me ha salvado. Dios me ha salvado. ¿Y por qué yo puedo decir esto? Porque Dios me ha salvado, porque eso fue algo que Él hizo en el pasado. Él me salvó de la penalidad del pecado, ¿sí? Yo merecía el justo juicio de Dios, hermanos. Pero Cristo recibió el juicio que yo merecía para salvarme del pecado. Y fue al yo creer en el sacrificio en la cruz que fui hecho salvo por Jesús. En ese sentido, mi salvación es un hecho real y tangible del pasado. Pero la salvación también es presente, hermanos. Dios nos está salvando todos los días. Yo puedo decir también con total seguridad que Dios me salva de mis pecados todos los días. A esta realidad de nuestra salvación es lo que nosotros llamamos la santificación. La salvación en tiempo presente es aquella que nos salva, ya no de lo que mencionamos hace un momento, ya no de la penalidad del pecado, sino del dominio del pecado en nuestras vidas. Todos los días podemos dar gracias a Dios por la salvación que experimentamos del poder del pecado sobre nuestras vidas. Romanos 5, 9 y 10 expresa estas dos realidades de nuestra salvación, tanto la salvación pasada como la salvación presente. Dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, pasado, ahora presente, seremos salvos por su vida. Nuestra salvación, hermanos, no solamente es una realidad que sucedió en el pasado y que sucede en nuestro presente, también es una realidad futura. Y eso es lo que
Pablo se estaba enfocando a los efesios diciéndole, ese es el casco de la salvación. Nosotros hoy tenemos esperanza, no solo por el perdón que se nos ha otorgado en Jesús y por la salvación que experimentamos por la ayuda del Espíritu Santo día a día, sino que también hoy podemos tener esperanza porque Dios nos ha prometido salvación de la presencia del pecado. A esta realidad, hermanos, de nuestra salvación, es la que nosotros llamamos nuestra glorificación, ¿sí? Que Dios nos va a hacer perfectos con Él, que vamos a estar con Él en paz y que ya no va a haber más pecado. Hermanos, tengamos la certeza que nuestro Dios en el futuro, no sabemos si cercano o lejano, pero lo sabemos que va a suceder, que Él nos salvará de la experiencia del pecado. Dice que Él limpiará nuestras lágrimas y que Él entenderá y quitará todo pecado de entre nosotros. Ya no habrá más pecado cuando Cristo regrese por su pueblo. Como le digo, no sabemos cuándo va a ser esto. No sabemos cuándo es ese glorioso día en que ya no luchemos contra el pecado en nuestros cuerpos mortales. Pero sabemos que es una realidad, si hemos entendido la salvación, que seremos salvos por completo del pecado. Seremos salvos por completo del pecado. Y en 1 de Pedro 1:3, del 3 al 10, podemos leer esta esperanza futura que experimentaremos aquellos que somos sus hijos de Dios. Y este pasaje lo explica muy bien y nos muestra esta esperanza tanto pasada, presente y futura. Déjenme lo leo, dice versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Ve ahí la palabra, esperanza viva. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberlo visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe, que dice, la salvación de sus almas. Acerca de esta salvación, los profetas profetizaron de la gracia que vendría a ustedes. Diligentemente inquirieron y averiguaron. Es esta esperanza, amados, es esta esperanza que nosotros tenemos en Cristo de nuestra salvación, lo que nos protege contra las insidias de Satanás sobre nuestra mente. Tú y yo necesitamos el casco de la salvación porque necesitamos proteger nuestras mentes contra la espada de dos filos de Satanás. Y la espada de dos filos de Satanás son el desaliento y la duda. Y él busca atacar nuestra mente tanto con el desaliento como con la duda. Nuestro adversario busca hacernos dudar de nuestra salvación. Quiere que dudemos que Dios en verdad nos libertó, que Dios en verdad nos liberta o que Dios en verdad nos libertará del pecado. Él busca desanimarnos en esta espera de nuestra salvación futura. Él quiere que bajemos los brazos, que nos quitemos el casco y que dejemos de pelear y que escuchemos todo lo que Él tiene que decirnos a nuestra mente. Pero como hijos de Dios y como soldados de Cristo, hoy necesitamos ponernos el casco de la salvación. Así que abracemos hoy, hermanos, esta esperanza que su salvación nos ha dado. Esta esperanza tanto pasada como presente y como futura. Confiemos que el que comenzó la buena obra, como dice su palabra, la terminará. Confiemos en aquel que nos libró del castigo del pecado,
que puede librarnos del poder del pecado y que nos librará de la presencia del pecado. Pidámosle a Dios estar bien puestos con el casco de la salvación. Oremos. Padre, te doy gracias porque en tu misericordia y en tu favor, hoy, el día de hoy, podemos ver tu mano en medio de nosotros al recordarnos de dónde, Señor, nos has sacado. Ayuda a que nuestras mentes estén bien paradas y bien protegidas, Señor, con esta verdad. Que la podamos entender, Señor, que podamos entender el hecho de que tú viniste a la tierra con el propósito de salvarnos. Y que si yo he puesto mi fe en ti, Señor, yo ya he sido salvo. Yo ya he sido salvado por ti. Pero también, Señor, que yo soy salvo por ti todos los días. Y que tú, Señor, nos salvarás en un futuro cercano. Te lo pedimos, Padre. Ayúdanos a tener el casco de la salvación, el casco de la esperanza de nuestra salvación. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.